Breaking news out of France this morning where mass labor protests are underway. En País Vasco, en Zaragoza, en Galicia o en Cataluña, los pensionistas de toda España. La gente está preocupada, muy preocupada. Comienza mayo, comienza este mes y comenzó una ola. Hay una ola gigantesca de protestas, no solo en un país, sino en muchos países del mundo. Una ola gigantesca de protestas y de furia por las pensiones, por los trabajos, por el desempleo, por los salarios, por las prestaciones. La gente está preocupada y está furiosa en muchos casos. ¿Qué está pasando y por qué esa ola de protestas gigantesca que vemos en muchos países del mundo? Este descontento y esta turbulencia y esta alerta por las pensiones. Y más aún, nuestros analistas, Eduardo Luque, nos alerta de que cada vez más se asocia este malestar de las pensiones y de las cuestiones laborales con la guerra. Soy Roberto de la Madrid y esto que siempre ha sido suyo, Detrás de la Razón. Comenzamos. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón. Muchísimas gracias a toda la comunidad de Detrás de la Razón que pues levanta la voz para proteger, y perdón que lo diga siempre, pero es que nos han acabado de censurar nuevamente y ustedes levantan la voz, se quejan, protestan y bueno, ya estamos aquí de regreso. Gracias a la comunidad de Detrás de la Razón, cada vez somos más, a pesar de que el motor de Google nos esconde. Ya estamos hablando de decenas de miles, más de 100,000 y se sigue acumulando. Muchísimas gracias, comunidad Detrás de la Razón, muchísimas gracias también el equipo Detrás de la Razón. Y vamos directamente con nuestros analistas hoy de lujo. Está con nosotros, y digo de lujo, ¿sabe por qué? Porque los he visto, a pesar de que tienen muchas ocupaciones, muchos estudios, que son académicos, que dan clases, pues están en la calle levantando la voz, protestando. Eso es verdaderamente, y se los quiero agradecer a nombre de mucha gente, de muchos trabajadores, a nombre de toda la gente que tiene crítica y pensamiento crítico. Muchas gracias. Eduardo Luque, usted lo conoce muy bien, psicopedagogo con estudios de psicopedagogía y con estudios además y sobre todas las cosas de geopolítica, que ha estudiado mucho a los países, que ha estado en el campo de batalla, que ha estado en países en guerra y que ha recorrido muchas partes del mundo para mostrarnos sus experiencias y explicarnos cómo nos engañan y cómo es la realidad. Gracias, Eduardo Luque. Y Ramón Franquesa, lo he visto en las calles de Madrid. Ramón, te he visto ahí levantando la voz con un micrófono, con una pancarta, acusando, criticando, señalando, poniendo el dedo en la llaga. Muchísimas gracias, Ramón Franquesa. Francamente, de verdad te agradezco mucho, y a nombre de muchos trabajadores y tu defensa muy valiosa que haces. Él es profesor de economía global en la Universidad de Barcelona. Muchas gracias por estar aquí. Comienzo contigo, Eduardo. Explícame o explícanos o haznos entender por qué cada vez más que la
clase trabajadora, que todos los empleados, que la sociedad y los pueblos, cuando ven amenazadas las pensiones, los recortes sociales, las protestas, se empieza a asociar con la idea de guerra, Eduardo, y esto es muy delicado. Pues es una evidencia, incluso a pesar de que intentan ocultarnos esta evidencia los medios de difusión, bueno, los medios de propaganda, porque no estamos hablando de medios de difusión, sino medios de propaganda en manos de los que mandan, nos intentan ocultar que evidentemente para engordar el monstruo de la guerra hay que darle de comer, y para darle de comer hay que darle dinero, y ese dinero ¿de dónde sale? Solamente hay un sitio, el capitalismo solo entiende que hay un sitio de donde puede nutrir a ese monstruo, que es a partir de recortar los servicios sociales, es de los servicios sociales, de la sanidad, de la educación y sobre todo de las pensiones, cómo se alimenta la guerra. Estamos viendo cómo la Unión Europea, pongamos por caso, el Fondo Europeo para la Paz, fíjense el nombre, Fondo Europeo para la Paz, está destinando 7.000 millones de euros a la guerra en Ucrania. Claro, la pregunta inmediata es, ¿de dónde sale ese dinero? España, por ejemplo, nuestro país ha puesto 1.000 millones aproximadamente. ¿De dónde sale ese dinero? Y una de las preguntas obvias y evidentes es de los recortes que se van a producir y se están produciendo en el concepto de aumento de la deuda pública. Es uno de los trucos que siempre se utilizan, ¿no? Se aumenta la deuda pública, la Comunidad Europea dirá, es que la deuda pública está por las nubes, hay que recortarla. ¿Cómo se recorta la deuda pública? Evidentemente recortando beneficios sociales, ¿no? Porque hay que estrecharse el cinturón para alimentar a ese monstruo que es la guerra, en este caso la guerra en Ucrania, o en otro caso cualquiera, los otros ejércitos que tenemos diseminados por el mundo, ¿no? Y esta es la verdad, ¿no? La verdad es que además la mentira que se acumula, ¿no? Porque se habla de este Fondo Europeo para la Paz, unos hablan de 2.000 millones, otros, como veis aquí en la imagen, otros hablan, en realidad es un monte de en torno a 7.000 millones lo que se va a destinar a la guerra de Ucrania en los próximos 3 años. Y es una cifra realmente notable, ¿no? La Unión Europea ya ha enviado a Ucrania en torno a 70.000 millones de euros. Es una cifra monstruosa. Y evidentemente este dinero sale siempre de los impuestos de los trabajadores, que van destinados precisamente, en lugar de ir destinados a beneficios públicos, van destinados a alimentar las grandes empresas de armamento. Cosa curiosa, muchas de estas empresas de armamento, a su vez, están financiadas por los grandes fondos de inversión que también se nutren de los fondos privados de pensiones. Así que es ¿Qué terror? Es una especie de línea, ¿no? Comienzas a investigar y encuentras el fondo de la cuestión, ¿no? Cosa Oye, que no pasa. Perdón, acaba. Cosa que no pasa. Si los fondos fueran públicos, hay un mayor control parlamentario sobre estos fondos, ¿no? Al ser fondos privados de pensiones, las empresas buscan la mayor rentabilidad, y una de las mayores rentabilidades es, evidentemente, la guerra, la prostitución y el tráfico de drogas. También hay inversiones en este tipo. En fin, eso es un tema que ya hablaremos en su día. Toda esta ola de protestas y toda esta ola de furia y de rabia en muchas partes del mundo de los trabajadores y protestando por sus pensiones, está detrás todo este corporativo mundial, pero ¿de cuánto estamos hablando? Por ahí me decías que estamos hablando no de miles de millones, sino ya de billones, Eduardo. Sí, por ejemplo, la reforma de pensiones que se intenta en Europa a partir de una ley, de un reglamento, el Plan Paneuropeo de Pensiones Privadas, que se aprobó en el Parlamento el último día hábil en el Parlamento Europeo del año 19, habla se establece unos 4 billones con B, 4 billones con B, es lo que pretenden quedarse las grandes corporaciones financieras a costa de las pensiones públicas europeas. 4 billones, no es poca cosa, 4 billones. Entonces, eso es evidentemente un enorme pastel
que intentan repartirse, ¿no? Y para eso utilizan cualquier medio legítimo o ilegítimo. Tremendo. Ramón, a ver, yo te pregunto más o menos en la misma línea que le estoy preguntando a Eduardo. Toda esta ola de rabia, de gente, de furia que estamos viendo en muchas partes del mundo, principalmente obviamente en París, es una bomba de tiempo que nos lleva, que si no se pone atención, nos lleva a algo verdaderamente terrible. O como me decía un funcionario de pensiones, no, están exagerando, no va a pasar nada. ¿Va a pasar algo o no va a pasar nada, Ramón? O sea, ¿es delicado esto que estamos viendo en el mundo? Nunca sabemos cuál será el futuro, pero los indicadores que tenemos es que se está produciendo una verdadera ruptura social, una ruptura que viene de lejos, ¿eh? De hecho, las movilizaciones, el descontento en Francia viene desde el 2019, cuando se empieza a plantear esta reforma y hay una respuesta desde el movimiento social que poco a poco va arrastrando a los sindicatos, va arrastrando al conjunto de la sociedad. Estamos en un momento en que no salimos de una desgracia y los trabajadores nos encontramos en una mayor. Hemos tenido una fuerte inflación en Europa con subidas muy pequeñas de salarios, es decir, se ha perdido poder adquisitivo y hemos vivido un proceso de endeudamiento de los estados para rescatar a la banca privada en el 2008 y ahora estamos viendo una segunda reedición de lo mismo. Y este poder financiero que no es capaz de sanearse busca parasitar el sector público y el ámbito de las pensiones es un volumen de dinero enorme. Es el ahorro, en cualquier país es el principal ahorro que hay. Y claro, decía Eduardo, ¿no? Con este ahorro, una vez privatizado, pues se dedica a promover la industria de armamento, a promover la especulación, a promover negocios que van a perjudicar al conjunto de la sociedad en el medio ambiente, en tantas y tantas cosas, pero es que sobre todo lo que van a hacer es simplemente robar el dinero, porque lo que hemos visto sistemáticamente en los fondos de inversión, que es un ahorro a largo plazo, un ahorro que los trabajadores no pueden controlar, que tú pones tu dinero en una caja y la recuperas al cabo de 30 años, se acaba siempre perdiendo. Porque los bancos, quienes gestionan estos fondos, ¿qué es lo que hacen? Pues en estos fondos ponen aquellas inversiones que fracasan. En lugar de darte la rentabilidad al ahorrador, al pensionista, se la quedan ellos. Ellos utilizan como una papelera los fondos de pensiones para ir colocando ahí todas las inversiones fallidas. Y esto lleva a que desde Chile a Dinamarca, desde Suecia a Estados Unidos, los fondos de pensiones hayan quebrado, se hayan perdido, incluidas las del Parlamento Europeo. No es un error de cálculo, no es que sean malos economistas los que gestionan estos fondos, no, es que está en la naturaleza. Si tú pones a quien detenta el poder financiero, que tiene propiedad de las acciones de las empresas, que invierte, le cedes tus ahorros sin capacidad de controlarlo, y no solo sin capacidad, sino sin posibilidad, porque tú ese ahorro no lo puedes rescatar. Aunque veas que vaya mal, estás prisionero del fondo donde entraste. Pues claro, la tentación a no devolverte este dinero es enorme y es lo que acaban haciendo. Claro, este saqueo pues va a acabar por hartar a las sociedades. Estos banqueros nos han robado el rescate en el 2008, nos han recortado los salarios durante los últimos 30 años y piensan que pueden seguir erosionando las conquistas sociales, la sanidad, la educación, las pensiones, pero esto tiene un límite.
Y Francia está mostrando en estos momentos cuál es el límite. Por cierto, no solo Francia. También en Inglaterra hay una enorme movilización de los trabajadores en este momento. Y en otros países. Ramón, antes de que entres al ejemplo de Inglaterra, hay un asunto muy grave porque me estabas diciendo fuera de cámara que pues están como asegurándose estos banqueros porque la ley está avanzando, la ley de que no habrá rescate en caso de quiebra y tus fondos de pensión se pierdan. Esto es dramático, Ramón. Sí, porque el hecho que la ley española que han aprobado la reforma que se ha aprobado hace 6 meses, el hecho que haya un artículo que dice que los fondos de pensión privados promovidos por el Estado, que te obligan a poner tu dinero ahí, el Estado en ningún caso los rescatará si fracasan. ¿Y se pierde tu dinero? Bueno, 30 años. El dinero desaparece, claro, desaparecen los fondos privados. Y entonces el Estado prepara en la ley, establece en la ley que no te va a rescatar. ¿Por qué? Porque el Estado ya tiene muchas deudas. Y la Comisión Europea lo que establece como obligación a los Estados es que les prohíbe rescatar las pensiones, como por ejemplo se ha hecho en Chile no hace tanto tiempo, como con las AFP. En esta ya se están poniendo la tirita antes de la herida para evitar que el Estado desvíe dinero en el futuro hacia los trabajadores pensionistas que han perdido su pensión, porque ellos consideran que el Estado tiene que estar para pagar la deuda externa. Y la deuda externa es todo el proceso que en este momento está haciendo la Unión Europea del plan Next Generation, que es regalarles dinero a las grandes empresas con el pretexto del cambio climático y con el pretexto de la modernización, pero ese dinero que se les da a las empresas, el Estado lo tiene que devolver. Y claro, estamos ante una situación que la gente no la acaba de entender, pero en la medida que lo entiende, la gente estalla y se revela en Inglaterra. Yo vi que me decías que los eurodiputados están haciendo, están luchando ahí para defender las pensiones y que sí se rescate en caso de quiebra, ¿no? Sí, bueno, la excepción en esta situación es que en el Parlamento Europeo se puso en marcha un sistema de pensiones privadas que se arruinó. Se arruinó y se quedaron los diputados, eurodiputados, sin pensiones. Pues estos mismos eurodiputados, esta semana, ahora, estos que han facilitado y han bendecido que la Comisión prohíba el rescate en el futuro a los trabajadores españoles, en cambio están solicitando que la Comisión les rescate sus pensiones. Es decir, para ellos, no es para todos. No, o sea, solo para ellos, no para todo el pueblo. Solo para ellos. Es decir, estamos hablando de unos tipos que van vestidos de negro, envían a los hombres de negro a Grecia, a España, a decir qué es lo que tienen que recortar, que imponen no solo la privatización de las pensiones, sino asegurarse que cuando esto se arruine, fijaros la confianza que tienen en ese negocio, que si se arruina los estados no puedan rescatarlo. Y estos mismos que desde Bruselas plantean esto, a su vez plantean que para ellos, para las pensiones de los eurodiputados, ahí sí la Comisión Europea se los rescate. No. Es de una inmoralidad, de un nivel de corruptela, de degeneración democrática, que evidentemente lo que le hace pensar a uno es que esto es una cosa más, porque tenemos noticias de estas todos los meses, pero una cosa más que muestra que están intentando tomar el pelo a la gente. Y la gente no se va a dejar, la gente se está cansando de esos discursos vacíos, de las falsedades de los medios de comunicación dominantes, y se echa a la calle. Se echa a la calle en la coronación de Carlos III en Inglaterra, pisándole la fiesta, y se le echa a la calle el 1 de mayo en Francia con una movilización
que no tiene precedentes en el Estado francés desde la Segunda Guerra Mundial. Y esto se ignora, se intenta tapar, se mira a otro lado, pero las calles, este 1 de mayo, estaban llenas. Y la gente no se dobla, no porque el presidente les haya impuesto esa ley, se resignan a su cumplimiento, que es otra cosa que no estaba en el guión. No, la gente no se da por vencida y sigue peleando y preparando nuevas y mayores movilizaciones. Están coronando a Carlos, perdón por decirle Carlos, pero están coronando a Carlos. Esto es parte de este descontento y rabia, Ramón, porque cuando coronaron a la reina, pues no, las muestras de apoyo. El ambiente hace 70 años era muy distinto. Era muy distinto. Eso, Inglaterra era otra. Inglaterra era un estado con un gran desarrollo del estado del bienestar, con un servicio sanitario, el Servicio Nacional, estupendo, público, universal, de una gran calidad, con una gran profesionalidad de sus sanitarios, y ahora lo que tenemos es la situación opuesta, una gran precariedad en el trabajo, una sanidad reventada, privatizada y que no asiste a la gente, una pérdida de salarios, una pérdida de derechos sociales en horarios, en tiempo de vacaciones, claro, y por tanto, en este momento, el ambiente que hay en la calle, bueno, supongo que sí, que en estas fiestas siempre hay papanatas, ¿no?, que van a festejar al líder religioso, Exacto, ¿no? Al nuevo papa que van a tener, además de rey, ¿no? Pero hay una gran mayoría social que se opone. Incluso la gente monárquica, por ejemplo, sería impensable en los tiempos de la coronación de Isabel II que se estuvieran dando huelgas sectoriales en ferrocarriles, en sanidad, porque los trabajadores, se hubieran resignado, hubieran considerado que eso era algo poco patriótico. Ahora ya lo pueden cargar de medallas, coronas, oropeles, que la gente está parando el país. Las trade unions están movilizando de norte a sur el país de manera profunda, intensa, y por tanto, pues se están viviendo nuevos tiempos, aunque parece ser que quienes mandan de verdad en el mundo, los financieros, no quieran verlo. Es decir, no toman nota de ese creciente malestar y, al contrario, consideran que a la gente se le puede seguir robando. Y no han acabado una reforma que ya están preparando la siguiente y ya están preparando otro recorte, otra pérdida de derecho, otra privatización para hacer negocios. Es que, Ramón, no confías en la calidad moral de Carlos, ni como representante del Estado, ni como representante de Dios. Evidentemente, el hecho de que Inglaterra, que se plantea como el ejemplo de la racionalidad, la democracia, estamos viviendo que se nombra a dedo primero un rey, que de calidad democrática un sistema monárquico tiene más bien poco, pero además, por si fuera poco, se nombra un papa, a un tipo que tiene una vida personal que no tiene nada de ejemplar. Es decir, los fieles anglicanos van a tener que obedecer como Papa Supremo a un tipo que no tiene ningún tipo de valor moral, ni en lo personal, ni en lo económico. Es decir, esto luego los en Occidente se ríen de otras religiones y de otras creencias y hablan de otros regímenes que son teocráticos, pero ¿qué es lo que tenemos en Inglaterra en este momento? Toda una banda de ladrones. Ramón, pues te agradezco mucho, te agradecemos mucho, pues yo creo que ahí queda. La pregunta ya está, el audio está perfecto. Solo por si acaso, nada más a ti, Eduardo, ya con Ramón acabamos. Eduardo,
te hago la siguiente pregunta ahí para que le agregues. Eduardo, ¿y a quién metemos a la cárcel? O sea, ¿hay culpables? Porque yo estaba hablando con otro funcionario de pensiones justo aquí en México, y me imagino que hay muchos allá en Europa, que me decían, pero si yo no soy el culpable. Entonces, ¿a quién metemos? ¿Hay culpables o no hay culpables en esto? ¿A quién metemos en prisión, Eduardo? Es evidente, hay un culpable que es el modelo económico dominante. Es el que define los sistemas y las fórmulas para obtener los beneficios y privatizar beneficios y hacer generar las pérdidas, ¿no? No podemos ir a la persona individual, al funcionario de Hacienda o al funcionario de Correos, porque evidentemente él tiene una jerarquía de mando y obedece a un tipo de jerarquía. Él tiene una parte de la responsabilidad. También hay a veces responsabilidad individual, pero hay una responsabilidad global en cuanto a que hay enormes fuerzas, los fondos de inversión, los grandes fondos de inversión, que forman una especie de trama de interrelaciones que van desde el robo de las pensiones públicas hasta la inversión de este dinero en la maquinaria de guerra o en el tráfico ilícito que se está dando en muchos lugares, ¿no? Entonces, es ahí el núcleo de la cuestión. Es decir, el mismo modelo es el gran responsable de lo que está pasando. Evidentemente hay personajes privados que tienen más responsabilidad. Y no es menor, por ejemplo, la responsabilidad de los políticos. Hay una enorme cantidad. Mirad, el ejemplo más evidente es el que estamos hablando del Parlamento Europeo. Hay una empresa, BlackRock, que destina 1,5 millones de euros para gratificar a los eurodiputados por su labor en torno al tema de pensiones. Concretamente, destinó 1.700.000 euros, y además los números son claros, no se ocultan. Se destinó 1.700.000 euros en el año 19 para gratificar a los eurodiputados para que hicieran las gestiones deprisa, porque se aprobó el reglamento del Plan Paneuropeo de Pensiones Privadas, se aprobó en un PLIS para gratificarlo. Entonces, como además primero salió la cosa pública de que había dinero para diputados, en este caso eran ingleses, que eran conservadores y laboristas, ahí estaban todos de acuerdo, y eurodiputados españoles, que también había unos cuantos, primero salió a lo público y después se filtró que habían utilizado otro sistema, que era, no daban dinero, pero sí, por ejemplo, pagaban la matrícula en la Universidad de Oxford, en Cambridge, o en alguna de las grandes escuelas o universidades europeas o estadounidenses, al hijo del eurodiputado en cuestión. Incluso BlackRock hizo otra cosa todavía peor. Cogió a los eurodiputados, algunos eurodiputados, que además lo han dicho públicamente en la televisión, y los invitó a Arabia Saudita a un resort de lujo, absolutamente de lujo, durante unos días para su solaz y divertimento. Curiosamente, la obligatoriedad era ir sin mujeres. Iban los señores todos en este momento, ¿no? No se invitaron tampoco a eurodiputadas, sino solo a eurodiputados y sin sus cónyuges, ¿no? El resto de lo que pasa lo dejo a imaginación de los televidentes, ¿no? O sea, me estás diciendo que este monstruo que es la mayor tenedora de dinero en el mundo, que es BlackRock, es uno de los diseñadores de las pensiones, que prácticamente se las diseña y luego los hace que aprueben en los parlamentos. ¿Es así? Eso pasó con Macron, que se reunió con él, sabemos, en el año 17, en el año 19 y en el año 20. He tenido 3 reuniones, que se sepa de forma oficial. Con nuestro presidente, por ejemplo, con Pedro Sánchez, también ha tenido una primera reunión, fue unos días, no sé, fueron 7 u 8 días después de que tomara la presidencia, que ganara las elecciones, y desde entonces acá ha tenido no menos de 3 reuniones oficiales con el CEO de BlackRock. Es decir, muchos nos tememos que este personaje le va diciendo a nuestro presidente
por dónde tienen que ir las cosas, ¿no? O sea, va saltando de país en país, este señor, el líder de BlackRock. No tiene ningún problema. Y además son datos que se pueden constatar en la agenda oficial de los presidentes, ¿no? Porque muchos de estos encuentros son encuentros que se tapan bajo bueno, pues hay que buscar inversiones, ¿no? Davos, por ejemplo, cuando fue Pedro Sánchez, se reunió también con el CEO de BlackRock y algunos inversores también muy importantes de fondos privados, ¿no? Que también estaban interesados en cómo iba funcionando los planes de pensiones en España, ¿no? De eso tenemos constancia, no es una cosa oculta ni es una cosa calenturienta, ¿no? Está en los registros, está en la agenda oficial de los políticos. Es que... Tremendo. Me estabas diciendo una cosa, Eduardo, me estabas diciendo que... Ramón, ibas a decir algo. Sí, no. Es que lo que es interesante en lo que está explicando Eduardo es el hecho de que estos poseedores, estos jefes de los fondos, en lugar de buscar actividad industrial, actividad productiva, lo que hacen es pasearse como hienas por los pasillos de las administraciones de todo el mundo a ver dónde pueden saquear algo de lo público. Es decir, estamos ahora en un capitalismo en decadencia en que la manera más fácil de hacer negocios es con los políticos. Con los políticos y con el dinero de la gente, porque no es el dinero de los políticos. El negocio para BlackRock podría ser hacer autopistas, generar nuevos centros de generación de energía, es decir, podría invertir en muchas cosas, pero no. Se dirige a ver qué pasa con las pensiones o a ver cómo el Estado cede parte de la gestión de la sanidad o de la educación, porque ellos, en este momento, a pesar de todo el discurso globalizador, han renunciado a hacer economía productiva activa y lo que se dediquen es a hacer una economía financiera a costa de los estados, porque efectivamente el negocio más grande que han hecho en los últimos 10 años fue el rescate del 2008. Nunca ganaron tanto dinero, lo perdieron primero, pero luego son los estados los que les han cubierto de sus fracasos y siguen paseándose, ¿no?, como un zorro dentro de un gallinero, yendo de ver a Macron. Por cierto, BlackRock, el tipo Larry Flynn, estuvo el mes pasado con Macron, estuvo precisamente antes de que impusieran el Parlamento su ley. Es decir, en un momento crítico que las calles estaban hirviendo, ahí se desplaza el CEO de BlackRock a decirle a Macron que tiene que seguir para adelante. Lo que estamos viendo es que estamos en una situación que esta gente, para hacer dinero, se dedica a parasitar a lo público, a los estados. Porque el dinero que tienen los estados no son de los políticos, no es de un ministro, no es del rey de Inglaterra, es el dinero que aporta la gente con sus impuestos. Y lo aporta para tener servicios, para tener derechos, no para que se lo gasten en armas o lo utilicen especulativamente. Bien. Eduardo, me estabas diciendo justamente que, y en caso de que le salga mal el negocio, ya están proponiendo otra idea, ¿no? Esto de la hipoteca inversa, ¿qué es eso? Sí, la hipoteca inversa es un proyecto que viene ya como he manifestado alguna vez, de los inicios del Banco Mundial, ¿no? El Banco Mundial, en sus primeros informes sobre privatización de pensiones, ya manifestaban como una alternativa a la bajada que se iba a producir en las pensiones. Estamos hablando de que estos documentos ya hacen 3 décadas que circulan, ¿eh? No hacen 2 días, ni hacen 2 meses, ¿no? 3 décadas ya habían definido cuál era el origen, cuál era la evolución que tenían que tener las leyes de pensiones. Entonces proponían como una solución alternativa, según su entender y parecer, que los trabajadores, como su único activo normalmente a lo largo de la vida
era la casa donde vivían, que como las pensiones iban a ser cada vez más escasas y cada vez más reducidas, hicieran lo que se llama una hipoteca inversa. Es decir, te vas al banco, le ofreces como garantía tu casa, tu piso, lo que has ahorrado durante toda tu vida laboral, y el banco te da, si lo considera oportuno, te da una pequeña renta durante X número de años. Depende de cada país, depende de cada banco. Esta renta es vitalicia o bien esta renta es por unos cuantos años. Normalmente el banco va a introducir varias variables. Por ejemplo, solo quiere hipotecas inversas de gente mayor. Y previo ha de presentar esa persona que quiere la hipoteca inversa un informe médico donde se detallen sus enfermedades. El banco hace un estudio de la probabilidad de mortandad de esa persona, cuántos años va a vivir, hace una proyección y le dice, bien, por tu casa te doy X dineros, X euros. Y por lo tanto, vas a tener un aumento de la renta, pues pequeñito, pues normalmente, muy pequeñito, normalmente tanto en Latinoamérica como en Europa, donde hemos estudiado el tema, el método es bastante similar. Es decir, tú pagas los gastos de escalera, gastas los impuestos, pagas de tu bolsillo, los seguros, el abrir la hipoteca, todo eso lo pagas de tu bolsillo, y el banco lo único que hace es darte una pequeña cantidad hasta que te mueras, ¿no? Una vez que ya has fallecido, los hijos, si quieren volver a tener la propiedad del piso, han de pagar la totalidad del piso, no de lo que dio el banco, sino del valor de mercado en aquel momento. Evidentemente, los bancos están dando por las hipotecas inversas un 40% del valor catastral, que se llama, del valor del piso según los baremos del Estado. El 40%. O sea, se quedan con tu casa. Y si los hijos quieren recuperar la casa, han de pagar el total de la casa a valor de mercado. Si el catastro te baja en un 40%, los hijos, para recuperar su casa o la casa de sus padres, habrán de pagar el 120%. Este es el negocio de las hipotecas inversas, al menos como se está desarrollando aquí en Europa, en muchos sitios. Pues qué terror. Ya nada más te falta que te digan que te descontaron el testamento, porque cuando te mueres pues ya no hay que heredar. O sea, me dan mi pensión, me vivo entre comillas bien, y cuando me muero la casa no va para mis hijos, que tanto trabajo me costó, sino va para el banco. Qué terror. Ramón, yo te quiero hacer una pregunta grande. ¿Quién nos defiende? ¿Quién nos defiende? Porque algunos dicen que están infiltrados y otros, bueno, yo mismo digo, pues es que no se necesita infiltrarlos porque ellos mismos se corrompen. Y estoy hablando de agrupaciones laborales, de sindicatos, de agrupaciones de trabajadores que están ahí para defendernos justamente de estos grandes intereses mañosos, mafiosos. Pero al final, algunos o muchos, y me acuerdo de un caso personal. Yo trabajé en un periódico hace mucho y el sindicato de los trabajadores del periódico pues me despidió, me dijo usted se va, y entonces me levantaron un juicio y yo les dije, pero ¿por qué me voy? Es que está usted trabajando de más, usted está haciendo más notas, más noticias, y en realidad usted debería de estar aquí en la oficina a las órdenes del jefe. Y cuando estuve 2 o 3 veces, las primeras veces pues estaba ahí, porque el jefe de pronto, te lo juro, se le antojaban unos churros, el jefe de redacción, y me mandaba por unos churros a la esquina y regresaba con los churros, ¿no? Entonces yo pues dije, no, pues yo qué estoy haciendo aquí, yo mejor me salgo a reportear y traigo más notas, ¿no? Y más noticias. Y bueno, pues no duré mucho ahí, el sindicato me hizo un juicio y me despidió muy feo, y que porque no estaba obedeciendo, porque tenía que estar en la oficina. Pero yo decía, pero si estoy en la oficina hago solo una noticia al día,
usted hágale caso al jefe. Y el jefe, como también estaba sindicalizado, pues es el que mandaba ahí. Y la empresa pues ni siquiera me pudo defender y me fui al diablo. Entonces, yo te pregunto, y me imagino que como estos casos debe haber muchos en todos los países, y debe de haber también mucha gente honesta, muy luchadora social, pero yo te pregunto, Ramón, ¿quién nos defiende? Porque a veces las agrupaciones sindicales, los sindicatos, están, si no infiltrados, están ellos mismos por la corrupción, porque les ofrecen, porque el líder sindical de arriba les ofrece una cuota. Bueno, es más, aquí en México, quizás sí lo sepan, pero teníamos una líder del sindicato de maestros, de los humildes maestros que hacen una labor tremenda para educar a tantos millones de mexicanos, ya no ahora, pero hace tiempo la teníamos, que se iba en avión privado de shopping a Estados Unidos y que en Navidad te regalaba Hummers, que son los coches estos gigantescos que utiliza el ejército de Estados Unidos, pero que versión para la calle, de lujo. Se los regalaba pues a los políticos y a los líderes. O sea, ese tipo de sindicalistas y de defensores del trabajador hemos visto, y aquí y en toda América Latina y seguramente en España. ¿Quién nos defiende, Ramón? Pues lo que ha de aprender la gente, trágicamente, es que hay que defenderse uno mismo, organizadamente, colectivamente, pero implicándose. El movimiento obrero, que nació en Europa, nació sobre la base de crear asociaciones en que la gente participaba, que se mantenían no por el Estado, sino por las cotizaciones de los trabajadores, que se caracterizaban por una altísima participación. Ha venido una nueva moda, una manera de hacer política y de hacer sindicalismo que procede sobre todo de Estados Unidos, que consiste en crear grandes liderazgos promovidos por los medios de comunicación que sustituyen ese tejido social. Y eso acaba por hacer entrar la corrupción en las formaciones políticas y en los sindicatos. Las formas son distintas en Europa, es de lo que comentas en el caso de América Latina, pero yo te voy a poner un ejemplo. En el caso español, hace 3 días, el 1 de mayo, los dirigentes sindicales llamaban a movilizarse como en el resto de la Unión Europea. Bien, ¿qué día estamos hoy? Hoy somos día 5. Ayer habían firmado un convenio en que suben los salarios un 4% este año y un 3% el próximo año, en un entorno en que el año pasado el coste de la vida subió un 10%. Es decir, sin asambleas de trabajadores, sin participación, deciden unilateralmente lo que es una bajada de salarios. Porque en la situación inflacionaria que tenemos y la estupidez de comprometer la subida de salarios del 2024, que nadie sabe qué inflación va a haber, en realidad lo que haces es un gran servicio a la patronal porque estás conteniendo los salarios. Ahora bien, frente a esta situación, que es un proceso de corrupción, no eran así los sindicatos en Europa. Es un proceso que ha venido especialmente a partir de los años 90. Ante esa situación es muy interesante ver lo que ha ocurrido, porque cada país ha tenido procesos distintos. Pero en el caso de Francia ha sido el movimiento de los chalecos amarillos que desde el 2019 han arrastrado a los sindicatos y han removido la participación interna en los sindicatos hasta conseguir que todos los sindicatos en Francia en este momento se planten en frente de los planes de la Comisión Europea y de Macron. En el caso de Inglaterra, pues no ha habido ese movimiento social, pero los sindicatos han demostrado, las trade unions, mantener un alto grado de participación de vida interna. También es un modelo sindical más descentralizado en que esos liderazgos que permiten hacer cualquier cochinada, pues no son tan fáciles, ¿no? Pero vemos en muchos países
entre ellos España, pues que pues lo que hay es que las viejas organizaciones de alguna manera se han oxidado. Esto no quiere decir que estas organizaciones se deba prescindir de ellas. Lo que quiere decir es que la gente se debe empoderar, debe participar en las secciones sindicales, debe afiliarse, debe participar en las asambleas, debe salir a la calle, porque si quiere que le suban el sueldo, pues los españoles vamos a tener que hacer exactamente lo mismo que están haciendo los trabajadores franceses. En casa, esperando que un dirigente estatal que se caracteriza por cosas parecidas a las que explicabas, que sin consultar a ningún congreso, a ninguna tal, él personalmente llega a un acuerdo, y además escandaloso, porque es que esto lo hemos vivido estos días. Yo he estado en esas manifestaciones y he escuchado directamente a estos dirigentes sindicales el 1 de mayo amenazar que si no subían los salarios, si no se recuperaba el coste de la vida, pues se iba a generar una gran movilización y iban a convocar a los trabajadores. Ha durado 4 días. 4 días. No sé cómo los habrán convencido a estos dirigentes. Lo que es seguro es que no han convencido al afiliado sindical, al trabajador, a la trabajadora, que ve que cada día con su salario puede comprar menos cosas, porque luego te explicarán, porque eso sí, luego tienen todo el apoyo mediático de las televisiones, de los periódicos que hablan de la ejemplaridad, de la responsabilidad de estos dirigentes, pero claro, son responsables de cara a los bancos, pero muy irresponsables de cara a la gente que representan. Y eso quiere decir que de alguna manera hemos de recuperar los orígenes. Estas organizaciones tienen que estar al servicio de la gente. Pero para ello la gente se debe implicar. No nos podemos ir de vacaciones y hay que ir a reuniones, hay que participar, hay que recuperar lo que hicieron nuestros abuelos, porque los derechos sociales, la sanidad, la educación, se consiguió con mucha participación, con mucha asociación colectiva y delegando muy poquito, porque cuando delegas, pues pueden ocurrir, desgraciadamente, estas cosas que comentabas. Te agradezco mucho, Ramón. Pues regreso contigo para la conclusión. Qué explicación, de verdad, los dos tan brillante. Eduardo, pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo que mejor puede pasar? ¿A qué nos estamos enfrentando? Y tu conclusión, por favor, Eduardo. A ver, mira, mi conclusión, un poco al hilo de lo que decía Ramón, ¿no? Es aquella famosa frase, el pueblo salva al pueblo. Ni en dioses, reyes ni tribunos está el supremo salvador. Solo estamos viendo en la política europea, en la política latinoamericana, en la política mundial, cómo estos liderazgos que muchas veces nacen nada más que del impulso mediático, se convierten rápidamente en lo contrario de aquello que dicen, ¿no? Hay muchos que predican cuando están en la oposición que si los apoyan asaltarán el cielo, y lo único que llegan a asaltar es el sillón del Consejo de Ministros. Y una vez que están sentados en el sillón del Consejo de Ministros, se acabó asaltar el cielo, ¿no? Se olvidan de dónde vienen, se olvidan a quién sirven o a quién deberían servir, ¿no? Porque están ahí porque el pueblo creyó en ellos, en las promesas que hicieron, ¿no? Lo único que podemos decir es que, como decía Garansky, también, otro intelectual de izquierdas, hay que estudiar, hay que aprender. Esta es una de las grandes enseñanzas de este tiempo, en la que pueden jugar con la clase trabajadora, pueden engañarnos, precisamente porque hay mucha gente que aún tiene dificultades para entender el proceso de lo que está ocurriendo, ¿no? Así que tenemos un trabajo arduo en todos los niveles para impulsar las ideas, porque sabemos que tenemos enemigos enfrente, enemigos enormemente poderosos. Lo estamos viendo todos los días
en las televisiones, cómo nos enseñan la realidad, la trucan y la convierten en un, si me permite la expresión, en un guiñapo de la realidad. Le pongo un ejemplo, no de pensiones, sino de la política común. Hace 2 días o 3 días atacaban el Kremlin y hoy las televisiones europeas echan la culpa precisamente a los rusos de haberse atacado ellos mismos la cúpula del Kremlin, ¿no? Hace unos meses volaban el Gulf Stream y acusan a los rusos de haber invertido 30.000 millones en esa obra para volarlo, para dar la culpa a Europa, ¿no? Y esto es lo que están haciendo los medios de comunicación con el tema de la guerra y con el tema de pensiones. El tema de Francia, por ejemplo, se está rehuyendo el núcleo de la cuestión. Lo único que vemos por la televisión son los enfrentamientos de la policía y lo que no nos enseñan los millones de personas manifestándose pacíficamente y pidiendo a los dirigentes políticos que cumplan lo que dijeron, porque Macron en su campaña electoral no habló en absoluto de una reforma de pensiones de este tipo. Así que lo que ha estado haciendo es engañar a la gente. Y aquí en nuestro país 3/4 de lo mismo, ¿no? Vemos cómo se hacen grandísimas proclamas que después no tienen ninguna constancia. Y el hecho objetivo es de que se están privatizando pensiones y, como decía Ramón anteriormente, en nuestro país, si esta pensión, este banco donde va a ir el dinero de los pensionistas quiebra, el Estado no se hace cargo. Los pensionistas perderán todo su capital, todo el dinero ahorrado durante toda su vida. Y no podrán después pedir cuentas a nadie, ¿no? Porque se perdió, es una mala inversión, y como una mala inversión, pues mira, es el capitalismo que decía Biden el otro día, curiosamente, ¿no? El presidente Biden el otro día, cuando quebró el primer banco, dijo, bueno, es el capitalismo, la gente mete dinero, gana o pierde, como han perdido, pues bueno, es el capitalismo. Acto seguido, evidentemente los congresistas y los senadores de Estados Unidos, que tenían acciones en el banco y en otros bancos también, dijeron, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, presidente? ¿Qué tontería estás diciendo? Rápidamente, con fondos públicos, en Estados Unidos, que es el país neoliberal por excelencia, están no rescatando, sino rescatando a los inversores importantes. A los otros, a los pequeños inversores, nadie se va a preocupar de ellos, ¿no? Pero están rescatando con dinero público a los grandes bancos nuevamente. Así que este es el panorama que tenemos. Y lo único que podemos decir es que esa famosa frase, ¿no? Solo el pueblo salva al pueblo. Qué genial con esa frase que despides, Eduardo. Y te decía, Ramón, tu conclusión, y también creo que a la gente le están haciendo creer que el problema de sus pensiones o que la amenaza de las pensiones es porque la pirámide de la natalidad y entonces no van... pero pues esto que están descubriendo se tiende mucho más al interés de los corporativos gigantescos y el dinero de los bancos. No lo sé, pero tu conclusión valiosa, por favor, Ramón. No, vamos a ver, la conclusión es que los medios de comunicación, la comunicación de la gente es extremadamente importante. Estamos en un momento histórico, no somos conscientes. Lo que ha pasado ahora hace 5 días, el 1 de mayo, en París, ha sido la manifestación más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Mucho más grande de lo que fue el mayo del 68, que es un acontecimiento histórico. Lo que está ocurriendo en este momento tiene una dimensión histórica, pero los medios de comunicación lo ocultan. Era curioso cuando uno veía los diversos informativos oficiales de los estados de lo que había ocurrido en París, siempre salía la misma imagen. Una casa que se había encendido porque habían encendido unas bicicletas con un cóctel molotov, pero eso era la anécdota. La realidad, lo importante es que había 1 millón de personas en la calle en París y que había manifestaciones en toda Francia. Y con esa imagen tapan todo lo otro que está pasando. Eso es decir, pues bueno, cuando concentras 1 millón de personas hay accidentes de tráfico, hay problemas, hay gente que se pelea, pero lo importante
es que la gente se tira a la calle cantando la Marsellesa en la Internacional, en la Plaza de la República, muy cerca de donde estaba la Bastilla. No nos damos cuenta de la importancia de los procesos históricos que se están desencadenando en este momento. Y no nos damos cuenta porque los bancos lo que quieren es seguirnos robando y seguir falsificando. Ahora mismo en España hemos visto que venimos exigiendo que hagan cuentas claras de la Seguridad Social. El ministro, después de haber recortado las pensiones, el otro día se descuelga diciendo que hay un superávit de 140.000 millones de euros del fondo de pensiones que se han dedicado a otros gastos. Las pensiones son sostenibles, porque aunque haya cambiado la pirámide de edad, se han incorporado a las mujeres, se han incorporado nuevos trabajadores. En España nunca hemos tenido tanta gente trabajando y cotizando. Es una mentira lo que están planteando de que por la edad no se pueden pagar. Es falso. Durante todo el siglo XX ha estado aumentando la población y han sido sostenibles. Las pensiones son sostenibles. Lo que pasa es que se inventan ese cuento para que la gente se resigne a hacerlas. Bueno, durante un tiempo la gente ha estado un poquito dormida y le han recortado sus pensiones y sus derechos, pero parece ser que la gente ya se ha cansado y que esas mentiras tienen las patitas cortas, porque luego la gente se da cuenta de lo que decíamos. Para unas cosas no hay dinero y para otras hay una enorme cantidad. Transmitir, explicar lo que está ocurriendo, el trabajo que hacéis detrás de La Razón, es importantísimo para que aceleremos el cambio de las cosas. Qué dantesco panorama y qué dantescamente deben de tener todos estos sujetos que mueven los hilos del poder y del dinero. Tú no tienes pensión, pero la guerra sí. La guerra es la señora pensionada de por vida vitalicia. ¡Qué terror! Y pues aunque sea cliché, para acabar el programa, el pueblo unido jamás será vencido. Gracias, Eduardo, gracias, Ramón, y gracias a usted que nos está viendo, gracias a ti que nos estás viendo en cualquier parte del mundo, en tu teléfono, en tu tablet, en tu televisión, en tu pantalla. Gracias por sostener este canal con las uñas, con las protestas, rasgándole ahí siempre a las reglas tontas de YouTube, no tontas, criminales, porque castiga exactamente lo que no quiere que digamos el Big Tech. Bueno, pues muchas gracias, gracias Ramón, hermano, un abrazo, Eduardo, un abrazo, hermano, gracias por estar aquí y por ser parte de esta lucha o por dejarnos a nosotros ser parte de esa lucha. Gracias, nos vemos hasta la próxima. Buenas noches.